Hola, muy buenas noches, 7 en punto. Estamos aquí cumpliendo la cita en este escenario vital. Soy Beatriz Elena Álvarez y es para mí un enorme placer ser la anfitriona nuevamente de este espacio que hemos dado para ustedes, para crear comunidad, para hablar acerca del Parkinson, de cómo tener una excelente calidad de vida, incluso con este diagnóstico, con esta enfermedad neurodegenerativa en el que cada vez estamos creando más conciencia a través de la información, dejar un poco la ignorancia para adquirir nuevo conocimiento para que a ustedes, los pacientes, los familiares y los cuidadores, pues puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy con un tema supremamente especial que no se habla muy a menudo, a veces con tapujos, y es la vida sexual, la vida emocional, porque un diagnóstico sin duda no limita el sentimiento, no limita el deseo, no limita la capacidad que tenemos como seres humanos de sentir y de vivir esta experiencia. Así que hoy vamos a hablar al respecto, vamos a romper algunos mitos, algunas creencias, vamos a hablar acerca de la medicación, de cómo interfiere esta en la vida sexual, en la calidad motora, por supuesto, con una gran experta que es una gurú del Parkinson en Colombia, una autoridad que siempre tiene la información pertinente, científica, además completamente empática y amorosa porque lo ha vivido con cientos de pacientes y familias de Parkinson. Es un gusto hasta ahora darle la bienvenida y un saludo a distancia, pero siempre caluroso, a la doctora Xiomara García. Doc, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz Elena. Buenas noches a todas las personas que están conectadas, muy puntuales. Hoy pues les recuerdo que este fue el tema de la votación que ganó, entonces es el tema que escogieron ustedes y con él pues vamos a dar cierre a este año de información, de compartir, pero sobre todo pues de construir tejido entre todos, tejido de conocimiento, tejido de comunidad para hacerle frente a la enfermedad de Parkinson, que es un reto tan grande. Sí, y nuestra comunidad escogió este tema, por algo será. Hoy, yo lo digo coloquialmente, mi doc, vamos a hablar a calzón quitado, porque aquí hay que hablar las cosas como son, sin mentiras, sin tapujos, sin disfrazarlas, porque es un tema absolutamente vital y quiero también estar con nosotros y más adelante la vamos a escuchar a Sandra Guerrero de la Fundación Parkinson, que siempre nos apoya en este escenario vital con buen conocimiento también con todas las experiencias que desde allí tienen muchos pacientes. Bueno, a la doc Sandra la saludo también por aquí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Un placer nuevamente estar aquí acompañándolos y poder seguir alimentando nuestro conocimiento mutuamente y poder escuchar a la doctora Xiomara que siempre tiene tantos aportes para poder seguir mejorando en cómo manejamos este diagnóstico. Es cierto, miren, ya van 140 personas hasta ahora y esto se nos va a llenar porque siempre hay muchos inscritos y aquí los esperamos. Por favor, cuéntenos desde qué lugar del país o del mundo se están conectando y por supuesto también, por favor, pongan ahí sus preguntas, sus inquietudes, que más adelante vamos a tener un espacio para transmitirle todas estas preguntas a la doctora. Pero por ahora vamos entonces a arrancar de una vez este conversatorio, Doc, y hablemos de esta sombrilla del tema que hoy nos ocupa y es la vida sexual y los vínculos y las relaciones de pareja cuando se tiene Parkinson. ¿Por qué es tan importante tocar este tema para la calidad de vida y para el bienestar del paciente, de las familiares y de sus parejas? Pues bueno, en primer lugar, es un tema que siempre dejamos a un lado, ¿sí? Digamos que puede ser por distintas razones, a veces como lo hemos mencionado en nuestros previos eventos, pues nos centramos en la parte del movimiento, de pronto lo que no está relacionado con el movimiento, entonces queda un poco relegado, pero para nadie es un secreto que es un tema tabú, ¿sí? Hablar de sexualidad, por más abierta que sea la cultura, por más que haya una muy buena relación médico-paciente, es un tema que no es fácil llevar a la mesa, ¿cierto? Es un tema que puede dar algo de pena, particularmente porque expresar esas necesidades que tenemos en lo afectivo y en lo sexual a veces puede ser mal visto, ¿sí? Sin embargo, pues el primer paso para poder derrumbar este tabú es tomar con naturalidad un tema que es absolutamente natural. Es una función
biológica como comer, ¿cierto? Como ir al baño, y amerita toda la atención porque una construcción de una buena red afectiva, sobre todo pues digamos en lo relacionado con la pareja, va a ser necesario dentro del proceso de apoyo del paciente, ¿sí? Y desconocer que hay un ámbito sexual en la vida de las personas, incluyendo los pacientes con Parkinson, pues definitivamente lo que va a hacer es que perdamos posibilidades valiosas de mejorar la calidad de vida. Entonces es muy importante hablarlo porque el Parkinson, como digamos, condición propiamente puede tener algunas manifestaciones asociadas a la vida afectiva y a la salud sexual, pero también hay algunos medicamentos que va a ser un tema muy interesante que vamos a tocar más adelante, que pueden afectar la función sexual. Entonces, vamos a quitarnos hoy toda la pena. Veo que hay Ujú. gente de todas partes, de México, de Venezuela, de Oveja Sucre, veo muchos pacientes míos por ahí que me saludan también, entonces les mando un abrazo. Y pues ya saben, la idea es hoy poder hablar tranquilamente de un tema que no tiene por qué avergonzarnos y que va a permitir entonces que ese manejo general de las patologías y en este caso del Parkinson, pues se lleve a buen puerto, sin estar tapando cosas, sin estar de pronto sintiendo vergüenza, porque no hay por qué. Ay, sí, a mí hablar de emociones, hablar de lo que nos conecta como humanos y de los sentimientos, pues me hace muy feliz porque un diagnóstico de estos, pues no elimina esas necesidades, las transforma y desde ahí yo quiero comenzar, Doc, por preguntarle, cuando llega el diagnóstico, ¿no? Que toca la puerta, que siempre decimos que es esos visitantes no deseados, pero bueno, ya está ahí, hay que recibirlo. Una de esas preguntas es, ¿qué va a pasar con mi pareja y mi vida sexual como venía? Esos síntomas motores o no motores, ¿qué tanto afectan pues esa salud sexual? Y también todo el tema emocional. Comenzamos un poco dándole contexto en cuanto a estas implicaciones. Digamos que es muy interesante lo que planteas, Beatriz, es porque la vivencia de la sexualidad es muy diferente si es hombre, si es mujer y también pues de acuerdo a la preferencia, ¿cierto? Ujú. Y tiene que ver con cómo culturalmente nosotros, digamos, concebimos la sexualidad, ¿cierto? Entonces es algo que ya incluso se ha estudiado y es común en la consulta cuando ya existe esa posibilidad de hablarlo. Para los hombres, la preocupación es principalmente la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, digamos, cosas muy del acto sexual propiamente. Lo que les digo, estoy hablando en términos generales, obviamente, pues de pronto ustedes pueden tener otros síntomas, otras manifestaciones. Lo que he visto en las mujeres es una preocupación grande por la corporalidad, ¿cierto? ¿Será que yo si tiemblo sigo siendo una mujer bonita, sigo siendo una mujer deseable? Entonces ahí hay, digamos, ya un contexto grande en el que tenemos que empezar a explorar qué es lo que le está generando malestar al paciente, ¿cierto? Sabemos que, digamos, cuando se habla de sexualidad en Parkinson y tú buscas los estudios, hay muchísimos más estudios en hombres, muchísimos más, por distintas razones, ¿sí? Una es porque de pronto es más fácil, ¿cierto?, hacer de pronto un interrogatorio sobre disfunción eréctil, sobre cómo es la eyaculación, mientras que en el caso de las mujeres es algo que es un poco intangible, ¿sí? Y no es un secreto tampoco que la sexualidad femenina es algo que también todo tiene tabú, pero en la parte femenina ha sido un poco más resguardado y en realidad hasta hace poco tiempo, unos 5 años, 5 o 7 años, se ha empezado a indagar más este aspecto en las mujeres, ¿cierto? Digamos lo que tiene que ver pues con las secreciones normales vaginales durante la relación sexual, el hecho de cómo se percibe una mujer, si es atractiva, si no. Entonces sí creo yo que esto pues debería conversarse siempre, ¿sí? Digamos que hay parejas en las que la parte afectiva y sexual van de la mano completamente, ¿sí? Tienen, digamos, cierta frecuencia en sus relaciones sexuales y demás. Hay otras parejas que no, pero independientemente de eso sí es fundamental exponerlo, porque lo que yo les digo casi siempre es, pues hay opciones de manejo, hay formas de tratarlo, hay estrategias para afrontar ciertos síntomas, ciertas incomodidades y no hay por qué quedarse callado si existen opciones, ¿sí? Entonces, esa es una perspectiva general. Bueno, vamos a centrarnos un poco primero en la parte física para después tocar ese tema de la intimidad, de las emociones y de la comunicación, que son pues, vitales también. Pero en la parte sexual, Doc, ¿cómo afecta el tema de la rigidez, de pronto de la bradicinesia, de pues todos estos cambios motores, el temblor, de pronto la fatiga? ¿Cómo pues, intervienen allí en el deseo sexual, en en las funciones realmente de hombres y de mujeres? Sí, ahí hay varias cosas y es, digamos que la sexualidad en general
tanto en pacientes con Parkinson como en personas que no tienen el diagnóstico, tiene un conjunto de variables que hacen que sea mucho más disfrutable y mucho más agradable, ¿sí? Por ejemplo, el deseo sexual está muy relacionado a la dieta. Sí, entonces las personas que tienen consumo de azúcares, de harinas refinadas, tienen un desempeño sexual que se puede considerar inferior pues al deseable o al esperado para la edad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos sabemos que pues una relación sexual requiere cierta actividad cardiovascular. Sí, entonces si ya una persona está disminuida en la parte física, pues obviamente esa resistencia cardiovascular y eso le puede jugar en contra a la hora pues de tener una relación sexual satisfactoria. Y ya si pasamos a todo ese ámbito de los síntomas no motores, si hay ansiedad, por ejemplo, pues no va a haber mucho deseo sexual. Cuando hay depresión, uno de los síntomas importantes es que hay disminución de la libido, tanto para hombres como para mujeres. Y por supuesto puede haber cierta molestia física, ¿no? Ya hemos hablado también que el dolor es un síntoma que está presente en más de la mitad de los pacientes con Parkinson, entonces si hay dolor articular, si de pronto en ese momento hay temblor, porque obviamente puede generar un poco de emoción, de ansiedad, entonces se nota más el temblor, pues eso va a ser muy disruptivo, ¿sí? Yo he tenido personas, por ejemplo, que tienen relaciones de poco tiempo y he notado que les incomoda mucho esa parte, ¿no? De pronto parejas que llevan más décadas y eso es algo manejable, ¿cierto? Algo que ya han negociado de pronto en algún sentido, pero, por ejemplo, conocer parejas nuevas para personas con Parkinson a veces puede ser un reto grande por la inseguridad que se percibe en relación a esa limitación en la movilidad. Entonces, la actividad física, lo que les decimos siempre con Beatriz, yo sé que ya sonamos muy reiterativas, pero para tener una salud sexual buena, tienes que tener una buena condición física y comer bien, ¿sí? Porque la producción de hormonas, el desempeño como tal en el proceso, digamos, de seducción y como tal en el coito, pues requiere cierto desempeño físico. Entonces es algo que definitivamente vale la pena mencionar acá también. Sí, totalmente, porque no vamos a hablar solo del tema farmacológico que ayuda, sino de un tratamiento pues integral, holístico. Sabemos que también aquí está muy implicadas las emociones, la conexión espiritual, de cómo también tomar esta etapa de la vida de una forma diferente, en aceptación, en rendición, porque también es absolutamente perfecto y si lo tomamos así, pues va a ser un puente de conciencia, no de sufrimiento. Y aquí también pues entran esos vínculos maravillosos que siempre tenemos amigos, familiares, cuidadores o las parejas. ¿Cómo viven, Doc, las personas que están alrededor del paciente con Parkinson, pues todos estos cambios, tanto sexuales como emocionales? Pues digamos que en el sentido emocional general, eh, los cuidadores siempre van a padecer una carga importante de los síntomas del paciente, ¿sí? Y habitualmente ese cuidador es la pareja del paciente. Generalmente es, digamos, como el cuidador primario, es decir, el más importante, el que está más estrechamente relacionado con el cuidado. Entonces, siempre hay como una serie de etapas en ese proceso. Habitualmente en los primeros años, pues digamos que los cuidadores están muy abiertos, con mucho interés de hacer cosas, pero también hay que decirlo, y es que en algunos casos los pacientes pueden generar cargas adicionales a su cuidador, ¿sí? Cuando no quieren hacer actividad física, por ejemplo, ¿sí? Es algo que veo todos los días. Cuando, digamos, requieren más asistencia de la que necesitan, ¿no? Entonces le piden al cuidador hacer más cosas de las que en realidad, entonces se van quedando como en un estado de limitarse a sí mismos. Sí, ahora, Mm. lo que decimos siempre, muy fácil yo desde acá decirlo, ¿cierto? Porque, pues, digamos, no tengo el diagnóstico, pero sí les puedo decir que entre más quietos se queden, pues peor va a ser el desenlace y más rápido va a haber pérdida de movilidad y demás. Ya en la parte sexual, eso es lo que te decía también, ya se ha estudiado y es que desde el punto de vista de cuidado paciente hombre, mujer que cuida, hay una actitud como un poco más abnegada. Y eso es algo que se ha Claro. estudiado en distintas enfermedades neurológicas. Entonces, la mujer, digamos que está más presente de cierta manera, acepta, pues, digamos, todos estos cambios también que vengan en la vida sexual y digamos que cuando es la situación inversa, mujer que es paciente y hombre que es cuidador, sí se ha visto que hay, digamos, una tasa de abandono un poco más grande. Lo que les digo son cifras que ya están documentadas y puede haber un Ujú. poco una frustración un poco más temprana por parte del cuidador, ¿sí? Esto sin querer decir que las mujeres somos mejores cuidadoras, no, lo que pasa es que somos cerebros diferentes.
Claro. ¿cierto? Funciones biológicas y sociales diferentes. Y todo eso condiciona la forma como cuidamos, tanto para hombres y para mujeres. Entonces, lo saludable es encontrar un punto donde ambos estén en la mayor zona de comodidad, ¿sí? Para todo, incluyendo la parte sexual. Sí, y entendiendo también que en algunas ocasiones, Doc, pues también a veces se cortan los vínculos, a veces definitivamente no hay cómo recuperar, digamos que ese pasado, la gente se ancla en lo que fue y no en lo que está haciendo en ese momento, pues ya con un cambio de vida que pues implica un diagnóstico de Parkinson. Y aquí justamente llega una pregunta, Doc, y es la libido. Este tema de la dopamina, este tema del deseo sexual, disminuye por el Parkinson o tal vez es la medicación la que también interfiere un poco. Hablemos del deseo. El deseo tiene que ver, digamos, con muchos aspectos. Primero, de la parte hormonal, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, por ejemplo, ahí es donde la comida juega un rol, ¿cierto? Ocurre que al comer muchas grasas saturadas, como por ejemplo hamburguesas, frituras en exceso, eso disminuye los niveles de testosterona. Entonces, la libido en hombres sí se ve directamente afectada por el consumo de las cosas que tienen en la dieta, más en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Segundo, la enfermedad puede, más que afectar el deseo en hombres, afectar la parte eréctil, ¿cierto? Entonces, la disfunción eréctil es uno, digamos, de los problemas comunes. Muchos pacientes, digamos, tienen otras situaciones, como por ejemplo diabetes, cambios en la vasculatura arterial, y eso también se asocia a que la erección no sea la más adecuada o satisfactoria para el paciente y su pareja. En cuanto a la mujer, la manifestación más frecuente es la disminución de la libido, ¿sí? Es decir, en el Parkinson empieza a haber un fenómeno, y es que la mujer tiene una disminución drástica del deseo sexual como parte de la enfermedad, y también tiene una dificultad para producir orgasmos. Sí, esto lo llamamos pues una anorgasmia. Entonces, como te decía, claro, la sexualidad es transversal a todos, pero las manifestaciones en hombres y mujeres cambian por la parte biológica, o sea, lo que nos diferencia, ¿cierto? Nuestro cerebro, hormonas, sistema reproductor, pero también pues tiene la connotación de lo cultural y lo social. Los medicamentos tienen un rol interesante. ¿En qué sentido? En que existen medicaciones que pueden aumentar el deseo sexual e incluso pueden llegar a generar impulsividad sexual. Entonces, ese punto es muy importante, ¿sí? Que Ujú. acabas de tocar, porque en realidad cualquier medicamento que te suba la dopamina, que es lo que hacen todos los medicamentos para Parkinson, puede aumentar esa parte sexual, ¿sí? Pero hay unos que lo producen más, que son los medicamentos del grupo que llamamos agonistas. En Colombia tenemos rotigottina, pramipexol, en otros países hay ropirinol, hay bromocriptina en algunos, ¿sí? Y a veces que se aumente un poquito la sexualidad, si no afecta o no perjudica a la pareja, está bien. Sí, o sea, yo he tenido parejas que dicen, desde que empezamos el parche o el pramipexol, estamos un poco más activos sexualmente, pero eso nos ha venido muy bien. Pero Ah, si eso se pasa de ahí, si me entiendes, si empieza a haber impulsividad, pues podemos tener casos, por ejemplo, donde los pacientes desarrollan conductas sexuales que nunca habían tenido, como por ejemplo gusto por parejas del mismo sexo o del otro sexo, en el caso en que previamente fueran, digamos, del grupo LGTQ+. Tendrían entonces también que considerarse este tipo de preguntas como la que tú haces siempre, ¿sí? Hay mm. una situación que es relativamente frecuente y son pacientes que con un medicamento pueden empezar a tener esta impulsividad y no lo reportan porque no saben qué es el medicamento y les da pena Ah, contarle a su médico, ¿sí? y es una reacción, digamos que Ujú. natural, pero que Sí, no se estudia. Y la levodopa o la safenamida, que es como las dos que sabemos que también ayudan muchísimo para esos tiempos off, cómo funciona para la libido y para esta salud sexual en el Parkinson. en general son muchísimo más seguros en ese ámbito. Es decir, ver Ah, impulsividad sexual por levodopa es raro. He visto un caso solamente en toda mi vida. ujú. Desafinamida, sí, no he visto ninguno. Sí, digamos que aunque también es un medicamento que aumenta la dopamina, recordemos que es que cada uno tiene una forma distinta de hacerlo. Y en ese proceso de producir dopamina de X o Y vía, pues tú puedes producir otras sustancias que son las que generan la impulsividad. En el caso de la levodopa, la safenamida, la mantadina, pues digamos que la hipersexualidad es rara, pero con otros medicamentos está alrededor del 5%. Entonces, aunque no es algo
que, si me entiendes, vaya a pasar necesariamente, sí es importante de antemano conocer qué esperar del medicamento y cuándo manifestar que algo no está bien, ¿sí? Porque como les decía, que aumente la sexualidad, la frecuencia de las relaciones, el deseo, está bien, pero cuando eso empieza a presentarse con otras personas o empieza a presentarse, por ejemplo, con menores de edad, que he tenido un par de casos en los que he visto, pues definitivamente no, ¿sí? Hemos hablado de la impulsividad en forma de ludopatía, de muchas maneras, pero obviamente la parte sexual tiende a ser muy disruptiva, ¿sí? Entonces eso hay que vigilarlo y hay que contarlo al médico porque a veces es algo facilitado por la medicación. Y me surge la idea entonces de cuándo se recomienda, Doc, buscar apoyo psicológico o una terapeuta sexual cuando están pasando, ¿qué los debe motivar? ¿En qué momento uno dice, esto ya necesito apoyo, no lo puedo trabajar por mí mismo? Ujú. Cuando hay cualquier consulta, pues digamos, conducta de impulsividad, incluyendo sexual, que esté generando malestar en el entorno. Sí, porque también, pues yo te decía, si sube la impulsividad sexual un poco y para la pareja está bien, ¿sí? Pero he tenido, por ejemplo, pacientes que quieren tener relaciones sexuales 5, 6, 7 veces al día. Obviamente para Oh, la pareja eso se vuelve algo muy problemático, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ya genera malestar en su entorno, cuando son conductas inapropiadas, lo que te digo, ¿no? Que de pronto empiezan a volverse adictos a la pornografía, cosas de ese sentido, pues ya es necesario comentarle al médico en primer lugar. o ¿Sí? el tema con los niños, lo hablábamos también la otra vez que esta conducta salió en uno de los pacientes y él nunca había presentado pues, este tipo de experiencias, pero era también por su medicación. Exacto, yo digamos, obviamente no quiero alarmar a nadie, pero sí que estén enterados que existe ese 5% de chance de que se Ajá. generen estas conductas. Y como lo decía Beatriz, tuvimos la oportunidad de conversar del tema en la preparación pues, de esta fecha tan importante y yo le contaba unos ejemplos y uno era un señor adulto mayor que empezó a tener preferencias sexuales por mujeres jóvenes hasta que llegó pues a buscar niñas, ¿no? Con fines sexuales. Entonces, lo que les digo, es un tema que no es cómodo, pero cuando ellos consultaron y vimos que posiblemente el medicamento estaba implicado, pues fue hasta un alivio para ellos, ¿sí? Porque Claro. obviamente en la familia ya lo estaban dejando a un lado, la señora se quería divorciar, la esposa y pues no, era algo facilitado por el medicamento. ¿Qué les va a pasar a todos? No, es una probabilidad baja porque es 5% o menos. Pero sí es importante que ustedes lo sepan porque de pronto dicen, bueno, yo creo que me está pasando o yo veo que a mi pareja le está pasando y tiene alguno de estos medicamentos, hay que consultarlo. Incluso a veces puede haber un poco de hipersexualidad que no está asociada con los medicamentos, sino al Parkinson, porque sabemos que esa dopamina pues tiene digamos, toda esta modulación del sistema de recompensa. Entonces, esa interacción tan compleja lo puede hacer. Y existen también medicamentos que pueden ayudar a controlar la impulsividad sexual, incluso cuando no está mediada por estos de la dopamina. No, muy bien, Doc. Y yo le dije que aquí íbamos a hablar sin tapujos y eso es parte de eso porque es absolutamente normal. No queremos alarmar, pero sí creemos que es momento de dar todo este contexto para que lo tengan en cuenta, para que no se alarmen. Y aquí llega un punto importantísimo y es la comunicación, de cómo poder entablar pues este diálogo abierto acerca de las necesidades, de los cambios, de estos miedos a veces que produce también la imagen personal del cuerpo, de estos cambios también en el sistema nervioso y por ende también en los sentimientos. ¿Cómo poder decirlo y hablarlo abiertamente para que esto no se convierta en un punto de quiebre y determinación, sino pues en un nuevo campo de entendimiento? Yo creo que la primera cuestión, y es algo que también sé que de pronto Sandra nos puede comentar más adelante, es tener una experiencia colectiva como paciente. Sí, es decir, cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta que no estamos solos en algo, que tenemos un reto que compartimos muchos, sí, en los grupos de pacientes o incluso yo te he dicho que grupos de pacientes se arman afuera del consultorio, ¿no? Mientras uno los llama, los pacientes hablan, eso les genera ya un poco más de tranquilidad, ¿sí? Yo creo que es muy importante también desde el lado médico preguntar. Sí, porque la sexualidad, como sabemos, pues es un tema que no es fácil y a veces muchos pacientes de edad avanzada, por ejemplo, lo ven como algo
muy difícil de tratar, no es algo que ellos fácilmente puedan poner sobre la mesa. Entonces, yo creo que sí vale la pena preguntar. Hemos hablado en otras sesiones, pues, de estos inventarios de síntomas no motores. Muchos de estos traen cosas del ámbito sexual. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una manera. Y ya en cuanto a la corporalidad, yo creo que, digamos que la parte de apoyo psicológico es fundamental. ¿Sí? El cuerpo de todos nosotros cambia día a día. ¿Sí? Cada día envejecemos y eso de cierta manera es una bendición, ¿sí? Porque no todos tienen la oportunidad de ir avanzando en la vida y de llegar a ciertas edades, pero eso también viene con un reto que para algunos pacientes además incluye ese visitante no deseable que tú dices, que golpea la Ujú. puerta, ¿sí? Y de esa manera, pues digamos que sí, hay que desarrollar esos mecanismos de hablar, ¿sí? De que tú puedas contarle a tu doctor qué sientes, qué opinas, cómo te ves, y de esa manera ver hasta qué punto es algo que requiera apoyo psicoterapéutico o de pronto requiera algo más, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay cero deseo sexual, ideas de que yo no valgo, de que no quiero estar acá, ojalá Dios se acuerde de mí, soy un estorbo, eso ya requiere un manejo por psiquiatría, porque la probabilidad de que haya un trastorno depresivo es alto y eso no pasa solito con psicoterapia, sino que se requieren otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Lo que decimos siempre acá es hablar, ¿sí? Hablar, no quedarse con pena, ¿sí? Es mejor pasar una pequeña vergüenza y que ustedes resuelvan sus dudas y se sientan cómodos con la forma como están siendo tratados y no de pronto llevarse para la casa una historia de algo que se puede tratar y que ustedes están padeciendo o su familia, como la hipersexualidad. Claro, y de pronto se puede también renegociar los vínculos. Es que yo digo que no hay nada que no se pueda negociar y hablar, solo si Ujú. se puede, pues justamente hablar abiertamente de esos cambios que son absolutamente normales en las relaciones. Uno entra con alguna especie de acuerdos, pero en el tránsito y en el transcurso de la relación o el vínculo, pues esto se puede modificar y ahí entra pues esta confianza, esta apertura para decir, bueno, negociemos de nuevo porque aquí pues van variando las cosas, entonces es supremamente importante y quiero darle cabida aquí a la doctora Sandra Guerrero de la Fundación Parkinson para que también nos comparta un poco la experiencia que ha vivido desde ahí, desde la fundación, en torno al tratamiento, en torno a el tema sexual. Es hablado, es temido, es callado, y cómo también hace parte el deporte y la actividad física como un poco de alternativa para este tema tan importante en la calidad de vida. Doctora Sandra, buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, Beatriz, no deja de ser un tema aún tabú. No son muchas las personas que se arriesgan como a preguntar inicialmente. Digamos que, como lo decía la doctora ahorita, esa es la importancia de generar comunidad y poder generar una confianza entre profesionales y pacientes, familiares y o cuidadores, ¿cierto? En la medida en que, digamos, se puede crear ese vínculo, esa confianza, se puede mostrar ese trabajo profesional, ahí sí las personas son más abiertas para poder comentar cómo se pueden estar sintiendo en este aspecto y hemos comprobado nosotros en la fundación que definitivamente el hablarlo, el poder entonces llevarlo o incluso orientarlos cómo ir a hablar con su médico acerca del tema, para revisar medicamento, cómo hablarlo con su pareja, porque no siempre consultan las dos personas, sino uno de los dos. Y el apoyo incluso desde psicología para tratar ciertos aspectos, vínculos, la confianza, ¿cierto? El autoestima, porque también tenemos, digamos, allí el tema de que muchos de los pacientes son ya adultos mayores, donde igual se empiezan a presentar muchos cambios que en sí ya hacen que hayan cambios en la sexualidad. Entonces, que también son muy importantes tener en cuenta, porque de pronto no siempre además va agarrado al Parkinson, sino también a la edad. Por ejemplo, las mujeres que incluso siempre decíamos, no, la menopausia después de los 50, no, desde los 40 incluso se empiezan a sentir muchos cambios a nivel hormonal y donde se pueden presentar cambios en esa sexualidad. Entonces, también ahí juega un papel, o sea, digamos que el ejercicio y la actividad física siempre son un eje central en la enfermedad de Parkinson, en este diagnóstico, porque es lo que permite mejorar la calidad de vida, es lo que permite mantener la independencia, mejorar toda esa parte motora, haciendo ejercicios con mucho énfasis en la resistencia, la parte aeróbica, el fortalecimiento, porque no es solo caminar, hay que fortalecer.
trabajar esa marcha, equilibrio y nuestro cuerpo a todo nivel, porque muchas veces cuando hablamos de ejercicio pensamos solo en la parte gruesa, pero también hay unos músculos que hacen unos movimientos mucho más precisos, que a veces no somos tan conscientes como para hablar, masticar, comer, coger las cosas, escribir, maquillarnos, etcétera, que son fundamentales trabajar. Y en esa misma Pesas hay medida, que hacer, ¿no? También pesas, ese ejercicio. pesas, Ujú. mancuernas, las bandas de resistencia, ejercicios isométricos que son e isotónicos que son con el mismo cuerpo, sí, resistencia con, por ejemplo, la pared, con las mismas sillas, ¿sí? Pero hay que hacer ejercicio diariamente. Además, porque ese aporte que hace en la parte motora, pues el ejercicio también favorece la parte emocional, la parte cognitiva, la parte sexual. ¿Sí? Ese estado de ánimo, cuando hacemos ejercicio, el estado de ánimo cambia completamente. Muchos pacientes refieren, no, es que estoy fatigado, estoy cansado, no me provoca nada, ¿qué me va a decir que haga ejercicio? Pero por el contrario, cuando se hace ejercicio, así sea de a pocos, porque es lo que siempre les digo, no tienes que sentarte desde el primer día a hacer una hora, hora y media de ejercicio, empieza de a pocos, ¿sí? Siempre, o sea, cada avance hay que reconocerlo paso a paso, un día a la vez y sintiéndonos orgullosos de los pequeños logros. No tenemos que acaparar todo de una, sino que paso a paso y celebrando los pequeños logros, seguramente van a acostumbrarse, van a adecuarse y van a sentir ese beneficio de realizar su ejercicio, su rutina de ejercicio y además mantener la actividad a lo largo del día. Porque si hacemos una rutina de ejercicios espectacular, pero el resto del día vamos a estar sentados o acostados todo el día en el sofá que tiene ya la forma del cuerpo, como les digo Sí, yo, pues no se van a ver los resultados. ahí se nos Entonces, adormece todo, ¿cierto? total. Entonces, sí es un pilar. Sí, totalmente de acuerdo y esa es la invitación a que se muevan en todos los sentidos. Yo sé que algunos pacientes ya nos están diciendo que cuando se pierde completamente el deseo sexual, pues doc, yo creo que aquí también vienen otras alternativas y es hablar de la intimidad. No todo es desde la parte netamente sexual de los órganos, sino que también hay caricias, hay momentos para compartir, hay abrazos, hay comunicación, charlas, ir a escuchar música. ¿Cómo podemos también tener estas otras alternativas que nos unen en ese relacionamiento, ¿no? En ese amor, que digamos que también sería pues una parte compensatoria cuando se pierde esa función sexual. Sí, tú lo has dicho y es que la sexualidad no es solamente el coito, ¿cierto? El coito es algo biológico de los mamíferos, ¿sí? Ujú. Pero nosotros los humanos tenemos otras dimensiones afectivas de la sexualidad. Entonces, digamos que es también una invitación para eso. La sexualidad no se construye solo durante el acto sexual como tal, ¿sí? Sino que es un proceso que requiere una construcción, sobre todo más en nosotras las mujeres, juega, lo que te digo, está estudiado, un rol afectivo de sentirse importante, de sentirse querido, ¿cierto? De sentirse eh, parte de la vida de la otra persona. Sí, porque eso que tú me cuentas también a veces pasa y es que manifiestan, bueno, que no tenemos intimidad, pero es una relación que de pronto viene rota hace muchos años, ¿cierto? Ujú. Donde se han perdido oportunidades y momentos para construir, ¿sí? Entonces, dentro del manejo de la vida sexual siempre está primero hacer un acercamiento desde lo emocional sin lo sexual, ¿sí? E incluso la forma como muchas terapeutas lo orientan es a recrear ese vínculo de pareja solo desde lo afectivo e incluso al principio a los pacientes les prohíben tener intimidad hasta que logren en realidad crear ese vínculo afectivo que va a ser la base Ujú. de una sexualidad saludable, de una sexualidad responsable desde lo afectivo también. Entonces, digamos que todos esos acercamientos son fundamentales para lograr construir un relacionamiento sano que tenga una sexualidad sana. No se trata de tener sexo porque sí, ¿cierto? Por cumplir con algo, porque es que, pues para eso es que uno se casa. No, se trata de que la sexualidad sea la culminación de una relación afectiva sana, de una relación donde hay confianza, donde hay respeto y donde ocurre la actividad sexual como una parte más de la vida de la pareja y no que se centre alrededor de eso, ¿sí? Ahora, como te decía, pues hay medicamentos que generan como esa distorsión para el paciente, porque yo te contaba que hay pacientes que incluso cometiendo este tipo de acciones que son muy escandalosas,
pueden no darse cuenta de lo que está pasando y eso es propiciado, facilitado por la medicación, ¿sí? Entonces, cualquier conducta que haya, que sea un cambio en el paciente, ¿cierto? Un cambio de cómo es habitualmente, ¿cierto? Entonces, el paciente tenía una forma de ser. Vamos a poner otro ejemplo de impulsividad, ¿sí? No le gustaba nunca jugar y ahora se la pasa en el casino echando moneditas, pues eso no es normal, eso es algo que hay que comentar, Mm. ¿cierto? O es que lo mismo, el paciente tenía una vida sexual muy sana con su esposa y todo, y de un momento a otro no quiere nada, le da pena que lo vean, ¿sí? Entonces, todos los cambios hay que comentarlos porque digamos que hay maneras de tratarlo, ¿sí? Entonces, sí es importante, yo creo que digamos en conclusión, uno, la alimentación sana y el ejercicio son la base fundamental de la salud en Parkinson, incluyendo el ámbito afectivo y el ámbito sexual, ¿cierto? Dos, siempre hay que comentar cualquier cambio en los síntomas, independientemente de que no parezca importante, de pronto de que ustedes no están seguros si está implicado algún medicamento en lo que está generando. Y tercero, yo creo que tenemos que tener como sociedad una cultura de saber cosas sencillas y básicas de nuestras medicaciones, ¿sí? Ahora, claro que si tú te metes a cualquier prospecto, así sea la acetaminofén, eso mejor dicho, te salen mil cosas, pero precisamente la idea es que tengamos información de valor, que podamos preguntarle a nuestro médico para justamente optimizar el tratamiento. Perfecto, sí, eso ayuda demasiado. Y como siempre decimos, busca todas las alternativas porque la idea es tener una buena calidad de vida. Yo quiero ir a la práctica, Doc, porque quiero saber si hay algunas rutinas recomendadas, algunos ejercicios puntuales en el tema de la sexualidad. De pronto, estas capacidades que se van perdiendo, pues, ¿qué va pasando en el día a día que nosotros, que pues los pacientes puedan ya contrarrestar como puntualmente esos ejercicios, ¿no? Que sea pedagógico para nuestro público hoy. Ujú. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, pero digamos principalmente en mujeres, fortalecer el suelo pélvico ha mostrado que mejora el deseo sexual y mejora la posibilidad de tener el clímax, de tener el orgasmo, Ujú. ¿sí? Los ejercicios de suelo pélvico pues consisten en la contracción de los músculos de la parte del periné. El periné es toda esa zona que tenemos, digamos, entre la parte vaginal y anal, como haciendo parecido a cuando uno va a meter aire, ¿cierto? Y comprime la barriguita, ¿sí? ¿Cómo se hacen? Pues deben hacerse por lo menos 40 repeticiones diarias. Digamos que existe incluso un nombre para eso, que son los ejercicios de Kegel, Kegel, que sirven, lo que les digo, para fortalecer el piso pélvico, independientemente de si ha habido embarazos y partos. Todas las mujeres vamos a tener problemas de suelo pélvico, ¿sí? Porque nuestros tejidos con el tiempo se van debilitando, se vuelven un poco flácidos y obviamente el peso de todas las vísceras que tenemos en la parte abdominal y pélvica, pues va generando ese peso y desacomodando, por decirlo de una manera coloquial, nuestra musculatura del piso pélvico. Eso también, por ejemplo, se relaciona con incontinencia urinaria, ¿sí? Sobre todo Ujú. entonces estos escapes que ocurren con la tos, con el pujo, de pronto la paciente no se puede reír muy duro porque entonces tiene escapes, posiblemente haya algo de debilidad del piso pélvico, entonces absolutamente todas las mujeres con hijos, sin hijos, después de los 40 años debemos hacer nuestros ejercicios de fortalecer suelo pélvico. Ahí entonces recapitulo las palabras que nos dijo Sandra, y es que hacer ejercicio no solo es los bíceps, ¿cierto? Hacer como, no, yo troto, no, hay muchos músculos que requieren de verdad tener, pues digamos, un entrenamiento, y dentro de esos está el piso pélvico, ¿sí? En los hombres los ejercicios de piso pélvico también funcionan, ¿cierto? Para mejorar un poco la disfunción eréctil, pero en realidad para el desempeño sexual masculino ha mostrado más el ejercicio cardiovascular tener un rol importante, es decir, trotar, hacer natación, ¿cierto? Ejercicios donde nos movemos rápido y si nuestro corazón se acelera, porque resulta que es que la forma como el pene logra ponerse erecto para la relación sexual es porque se deposita sangre en una vasculatura que parece una esponjita. El cuerpo tiene adentro unos órganos que se llaman los cuerpos esponjosos. Entonces, si ustedes tienen cualquier condición que afecta a la vasculatura, pues eso va a afectar también a la parte esponjosa del pene, ¿sí? Entonces, arteriosclerosis, diabetes, problemas de colesterol, pues se tapan los vasitos, no llega suficiente sangre, entonces no logra pues generar, digamos, el volumen que se necesita para la erección. Entonces, por eso es que, aunque la sexualidad es de todos, ¿cierto? Hay unos aspectos muy puntuales en cada uno de los grupos.
pero digamos, hay mucha más información, obviamente, pero en términos generales, ejercicios de No, eje está muy para bien. todos y para los hombres también la parte cardiovascular. Y cuando hay dolor o fatiga, es mejor parar. Yo creería que también esa es una buena recomendación porque de pronto por cumplir en esto del rendimiento, en esto de no querer que sea otra situación, que sea una situación diferente a la presente, pues ellos quieren hacer más, de pronto hombres o mujeres. Es mejor hablar y decir, yo hasta aquí puedo. Ujú. Es mejor, digamos, buscar cómo tratar el dolor. Es un síntoma muy prevalente. El dolor, además, crónicamente genera depresión, ¿no? Así sea un dolor moderado, no tiene que ser un dolor severo, pero si tú lo experimentas todos los días, tu cerebro va a empezar a producir sustancias para contrarrestarlo, que van a ayudarte, pero también van a generar que estés un poco apagado en tu ánimo, que no quieras hacer muchas cosas. Entonces, definitivamente, si algo induce dolor, pues hay que evaluarlo, ¿sí? Sí, claro. Ahora, si es, digamos, dolor articular de esta índole y todo, pues digamos que, que hay que comentarlo. En las mujeres tenemos también una situación especial, que es la dispareunia, que es el dolor durante la relación sexual, ¿sí? Y ahí entonces hay muchas cosas que vale la pena comentar. Una tiene que ver con la disminución de la lubricación vaginal, eso es Claro, hay algo netamente resequedad hormonal, y exacto, pero por fricción. ejemplo, existen geles, existen estrógenos para aplicar, una serie de medidas que ayudan a mitigar esa parte, ¿cierto? Recuerden también, esto es, o sea, si ustedes llegan a tener sangrado en la relación sexual, eso no es normal, siempre se debe consultar, deben tener sus citologías al día. Como les hemos venido diciendo, pues cada vez más personas jóvenes en edad reproductiva y demás pueden tener el diagnóstico, entonces vale la pena que lo recuerden. Y también recordar que estar en la vejez no quiere decir que no hay vida sexual, ¿no? Porque muchas veces entonces vemos al abuelito, a la abuelita ya como un ser asexual, no, eso hace parte de la vida siempre, No, pero por ¿sí? favor, he visto parejas de 85 y más, Ujú, todavía dicen tener relaciones sexuales como puedan y ahí están, ujú, todavía con deseo, con intimidad. Eso, pues por ujú. supuesto, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la Exacto, actitud y también con sí. fortalecer esos vínculos y trabajar un poco, porque si se vuelven sedentarios en todos los sentidos, pues ahí se van a quedar estacionados también, digamos que evitando uno de los aspectos fundamentales del ser humano y también, ¿por qué no?, el placer que eso implica y que también ayuda muchísimo para la salud Ujú. mental y emocional, ¿no? Entonces, que no se pierdan eso y aquí me cabe una pregunta, Doc. Antes de ir a las preguntas, por favor, háganlas, que ya vamos a ir a nuestro espacio de preguntas y respuesta con la doctora Xiomara. Y es que hay algunas personas que posiblemente quieran utilizar alguna ayuda técnica. Háblese de pornografía, háblese de alcohol o de drogas para incitar un poco el tema de la libido, del deseo y de motivar el placer. ¿Qué piensa usted de esto? Y cómo, cuando se genera alarma, cuando se necesitan ya estas ayudas, pues constantemente. Sí, digamos que este tipo de incentivos para la sexualidad están, o sea, yo soy abierta con los pacientes a que los usen, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando se empieza a volver una rutina, ¿no? Entonces, lo que te contaba, pacientes que pasan 6, 8 horas viendo pornografía, ¿sí? Pacientes que entonces, para sentirse cómodos con su sexualidad, empiezan a consumir alcohol en forma diaria, ¿sí? Esto pues es un signo de alarma. O, digamos, otra cosa que he visto es pacientes que se automedican, ¿no? Entonces empiezan a utilizar las ayudas, sildenafil, distintas cosas, o incluso cosas caseras o cosas tradicionales, ¿no? Que aceite de tiburón, bueno, ese tipo de cosas. Y pues hay que recordar que cualquier medicación o sustancia que se vaya a utilizar es mejor consultar. Sí, no quiere decir lo que les digo que estén prohibidas, no. Quiere decir que hay que mirar muy bien el contexto. Recuerden que muchas de estas sustancias lo que hace es que vasodilatan, precisamente para facilitar el flujo de sangre a esas estructuras cavernosas que les mencioné. Si se vasodilata todo el cuerpo, pues puede haber desmayo, puede haber infarto, un montón de cosas que pues Claro. no son nada deseables, entonces siempre hay que preguntar, pero hace parte de las estrategias de manejo, ¿sí? Lo que tú mencionabas, de pronto mirar películas eróticas, pornografía, si eso hace parte de la dinámica de pareja y están cómodos con la situación, está bien. El problema entonces es cuando el paciente, por ejemplo, si tiene hipersexualidad por medicamento, entonces quiere obligar a la esposa a que vea cosas que a ella le parecen desagradables.
porque De además eso va acuerdo. rompiendo ese vínculo, ¿sí? Entonces, por eso creo que para mí la lección más importante es siempre preguntar si ustedes ven cualquier conducta sexual, cualquier tipo de impulsividad con el juego, con lo que sea, hay que hablarlo, ¿sí? Porque eso no es normal y muchas veces yo les he contado a mis pacientes que pueden tener una impulsividad leve con algo, con las compras, ¿sí? Y si a eso no se le pone atención, puede terminar el paciente con una adicción severa a distintas cosas, ¿no? Entonces sí es importante siempre ponerlo sobre la mesa. Y se puede ahí como redireccionar la medicación, el tratamiento y pues a tiempo todo funciona. Y aquí Ujú, vamos con nuestro ciclo de preguntas, Doc. Justamente Jaime Salazar dice que ha tenido dificultad para lograr el orgasmo. Él no logra eyacular. ¿Qué le ujú. puede recomendar? ¿Qué puede hacer? Listo, habríamos, pues digamos, habría que ver distintos factores. Em, Hay que ver entonces, digamos, si es una alteración más en lo emocional, ¿cierto? Porque obviamente, pues para llegar al clímax, tanto hombres como mujeres, necesitamos que haya un estímulo emocional también, como una recompensa, por decirlo de cierta manera. Entonces, Ujú. habría que analizar si es eso. A veces puede haber cambios, digamos, en la estructura o en la composición del semen por otras cosas, por enfermedades de la próstata, ¿cierto? Por alteraciones en algunas de las vesículas que generan las secreciones que van a conformar el semen y la eyaculación. Entonces, es importante siempre ver al urólogo, ¿sí? Además, hay una cosa y es que ustedes saben que estamos en una cultura muy de consultar cuando ya hay problemas. Sí, pero en realidad el derecho de las cosas es que uno fuera a su consulta de ginecología y de urología una vez al año. ¿Cierto? Que le hagan sus análisis, le miren la citología en el caso de las mujeres, en los hombres que se haga un interrogatorio claro de cómo está la parte sexual, que se tamice oportunamente el cáncer de próstata. Entonces, esa sería, digamos, mi recomendación. Considerar que a veces algunos medicamentos pueden disminuir mucho la producción de semen, no solo, digamos, de la parte de la levodopa y demás, sino otras medicaciones, ¿no? Pueden cambiar el color, pueden... Entonces, cualquier manifestación hay que comentarla. De acuerdo. Aquí entonces, hablando justamente de medicación, busqué una pregunta parecida y Patricia Pérez dice que el papá está tomando levodopa con safinamida. ¿Qué ventajas tiene? Listo. Con la safinamida, pues hemos hablado que es una medicación que en la parte motora nos ayuda a disminuir las fluctuaciones, es decir, mejora el desempeño de la duración de la levodopa, evitando esos baches que hay entre dosis y dosis. Y ya sabemos en el ámbito no motor que la safinamida mejora el ánimo, el dolor, el sueño, son como las tres cosas principales. Entonces, digamos que pues, seguramente esa combinación le permite tener un muy buen control motor y también no motor con un bajo riesgo de alteraciones de impulsividad, porque no tiene pues ningún agonista. Ok, Ana Lucía Jacinto dice, ¿qué efectos tiene el citalopram y la sertralina? Ujú. Estos dos medicamentos lo que hacen es que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro. La serotonina, pues, es nuestra hormona de la felicidad, ¿cierto? De Ajá. tener alegría, influye de forma directa e indirecta en los niveles como de energía, ¿no? Fatiga, además, influye un poco en la memoria. Entonces, habitualmente cuando hablamos de estos dos medicamentos pensamos en antidepresivos, ¿cierto? Ese es el grupo al que corresponden desde la parte farmacológica, pero ya en sus funciones prácticas pueden mejorar el ánimo, mejorar el sueño en algunos casos, mejorar la atención y que eso se refleje un poco en la memoria. Entonces depende ya mucho de cuál es la dosis y cuál fue el objetivo del inicio, pero en general para el ánimo. Perfecto. Pilar Díaz dice que el parche, ¿qué tipo de medicamento es? El parche se llama rotigotina, ¿no? Que es, digamos, un agonista de la dopamina. Sí, entonces recuerden que los agonistas, pues tienen, no decimos que todos ni los vamos a estigmatizar, no, tienen un riesgo mayor de impulsividad frente a otras moléculas y por eso es importante siempre que se va a iniciar, siempre que se va a prescribir, contarle al paciente, mira, es muy poco probable, pero de pronto si tú notas que pasa esto, esto y esto, vienes y me buscas o lo suspendes, entonces sí, digamos que es importante dejar ese signo de alarma ahí claro. Perfecto. Claudia Acevedo dice que me recomienda para comer bien. Estoy comiendo mal y muy poquito. Ok, entonces digamos que el apetito alimenticio pues también puede tener distintos factores que lo modifiquen, ¿cierto? Uno tiene que ver con que haya el lentecimiento del estómago, ¿no? Nosotros tenemos pues el esófago que baja, el estómago que es como esa
bóveda donde se almacena el alimento y se empieza a procesar. Entonces, si no se mueve y el alimento queda más tiempo del adecuado, pues te vas a sentir saciada todo el tiempo. ¿Qué nos puede ayudar de pronto a inclinarnos hacia este lado? Si tienes sensación de reflujo, sensación de llenura. Sí, entonces, esa es una cosa. Otra, por ejemplo, puede ser la deficiencia de vitamina B12, que es común cuando se usa levodopa o incluso es común en el adulto mayor, así no tenga levodopa, porque uno de los síntomas que produce tempranamente es que al paciente le pierde el gusto a las proteínas, entonces a la carne, al huevo, a la leche. Entonces ese síntoma se llama apatía por las proteínas y puede estar relacionado con deficiencia de vitamina B12. Entonces, digamos que antes de comprar jarabes para el apetito y este tipo de cosas, porque también uno pues los encuentra a la vuelta de la esquina, es entender por qué no tienes hambre. ¿Sí? O bueno, si esa pérdida del apetito también se relaciona con ideas de tristeza, con sensación de ideas de minusvalía, que era lo que hablábamos, ¿no? Como yo soy menos, no quiero vivir, estoy aburrido, soy una carga, pues entonces seguramente corresponde a una manifestación de algo depresivo y cada una de esas ramitas pues tiene un manejo diferente. Entonces, por eso es importante como ir a profundidad con cada síntoma. Correcto. José Pérez dice que cómo afecta la libido la rasagilina y la cardividopa o la levodopa. Listo. En general, digamos que la parte del libido sí se puede afectar. Ustedes saben que eso es lo que les decía, con cualquier dopaminérgico puede Ujú. pasar, ya sea exceso o disminución, pero digamos que lo que ocurre más es que puede producir un poco de hipotensión. Entonces, cuando hay hipotensión leve, sí, eso puede pasar con distintos medicamentos, incluyendo levodopa y rasagilina, pues de pronto la parte eréctil se ve afectada. Sí, entonces, ¿cómo podemos saber si es eso? De pronto, si tú te levantas y sientes mareo, o te sientes como con falta de energía, o tú dices como me tomó la tensión y la tengo bajita, a veces la sola enfermedad puede producir un poco de hipotensión, y si la sumas a ciertos medicamentos, en algunos pacientes eso puede, digamos, exacerbarse. Perfecto. Alexander Franco dice, yo tuve hormigueo, se me dormían las manos y las piernas y el médico tratante me formuló pregabalina de 75 miligramos, pero al tomarla al día siguiente permanecía como con sueño y mareado. ¿Eso es normal? Ujú. Es un efecto muy común de la pregabalina para tratar síntomas sensitivos. La pregabalina también se usa para manejar ansiedad y en algunos casos para tratar insomnio. ¿Qué es lo recomendable? Que si sigues teniendo los síntomas y ya se estudiaron, ¿no? Porque la idea es saber de dónde vienen, pues definitivamente ajustarte la dosis. La pregabalina viene también en suspensión, vienen tabletas o cápsulas de 25 miligramos, entonces a veces es muy fácil solo empezar con la suspensión e ir haciendo los ajustes pequeñitos. Claro. Lorena dice que ella era muy sociable, que era conservadora y se ha vuelto así como callada. ¿Eso es normal Ujú. con No. Parkinson? No, digamos que el Parkinson no tiene por qué cambiar la personalidad de la gente. Sí, Ok. generalmente lo que yo veo que ocurre es que puede haber cierto estrés social por lo que la enfermedad representa. Nosotros sabemos que es una condición muy estigmatizada, que en una sociedad como Colombia, donde no somos muy prudentes, ya lo hemos hablado, entonces, ¿por qué Mm. tiemblas? Pero yo veo que te mueves raro. Ay, pero te veo tan mal, ¿no? Los comentarios. Entonces, muchas veces eso priva a los pacientes de un desempeño social adecuado, más que el Parkinson, ¿sí? ¿Qué hacer? Primero, optimizar el control de los síntomas. ¿Cierto? Es decir, si sabemos que tienes de pronto unos síntomas que no están bien controlados, no, pues ¿qué hay que hacer? Tratarlos lo mejor para que tú te sientas segura en los momentos en que vas a tener interacción social. Y quiero unir esto a otra pregunta que vi, que pasan muchas preguntas, yo quisiera responderlas todas, pero me acordé de una que vi, y es que alguna de las personas pregunta que justo en el momento de la relación sexual, pues cursa con rigidez, o sea, según entendiera como que en general está bien, pero justo cuando llega ese momento hay rigidez, hay malestar. Ah, Pues sí, bueno, tensión y rigidez, dice Claudia exacto. Acevedo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Hay medicamentos que se utilizan en Parkinson y están diseñados para momentos específicos. ¿Sí? Entonces, en Colombia, ¿cuál tenemos en este momento? La apomorfina, ¿sí? Que es un medicamento inyectado. Entonces, obviamente no es que les esté diciendo que que ya la tienen que usar, no, pero muchas veces cuando vienen esos periodos off, que son así como predecibles, que tú sabes que te van a pasar durante la relación sexual o durante la exposición social, cuando vas a hablar, te pones tu medicación y eso te da un par de horitas pues de estar con un mejorón.
Entonces, Con por eso yo digo estabilidad. que Ujú. siempre es como armar un traje a la medida de cada paciente. Sí, uno no puede generalizar de a todos les sirve esto, no, cada uno tiene una preferencia, a alguien le gusta más el paño, a otro le gusta más, no sé, el poliéster, qué sé yo. Igual es el Parkinson. No todos los pacientes quieren lo mismo y no todos necesitan lo mismo. Entonces la magia Claro. está en que al saber toda esta información, al recabar toda esta información, tú tengas como neurólogo un plan y le digas al paciente, mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Sí? Entonces esa es como la idea principal. Y ante la ignorancia y la inconsciencia de la gente, pues, manden a hacer una camiseta que diga, tengo Parkinson y que soy feliz. Exacto, tengo Parkinson, soy feliz. ¿Y tú? Y tú, exacto, tú ocúpate de ser feliz con lo que tengas. Y ahí los callamos a todos. Mira, Francisco Javier dice, ¿qué alimentos son buenos para el Parkinson? Listo. Pues digamos que en términos generales hemos hablado que los alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes parece que tienen un efecto que mejora, pues digamos, como el desempeño en el movimiento. ¿Cuáles son esos? Frutas, verduras, ¿cierto? ¿Qué sabemos que empeora o aumenta el riesgo de Parkinson? Los azúcares refinados, las grasas, digamos, frituras, todas estas grasas no saludables. ¿Qué Sí. es importante en Parkinson también? Muchos pacientes tienen esto que les contaba, de que el estómago se pone lento. Entonces ahí es más conveniente porciones pequeñas de comida, o sea, en vez de tener nuestros 3 golpes, como decimos en Colombia, porque sé que Ujú. hay gente de otros lados, pues más bien tenemos 6 comidas fraccionadas que estén bien ajustadas, que tengan proteína, que tengan lo que se necesita para que nuestra estructura corporal esté bien. Entonces, no hay ninguno que esté prohibido, sin embargo, deben recordar que, por ejemplo, si toman levodopa, ella va a competir con las proteínas. Entonces, si tienen una comida con muchas proteínas y toman la levodopa, seguramente no van a sentir el efecto. ¿Qué hay que hacer? Espaciarlas. Recuerden que otra parte fundamental de la nutrición, que también hemos hablado en este espacio, es la hidratación. Nosotros más de la mitad de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estreñimiento, sensación de fatiga, claro que pueden hacer parte de la enfermedad, pero también pueden ser deshidratación crónica. Entonces hay que tener un buen consumo de agua, ¿sí? Porque o si no, el medicamento no va a tener algo cierto que lo empuje allá por el tracto digestivo, ni la fibra que consuma no se va a mezclar con agua, entonces no va a aliviar el estreñimiento, no hay que echarle agüita al cuerpo. Entonces, todas estas Correcto. pequeñas cosas pues son importantes para la salud. Mira, hay una muy recurrente y es cómo se explica que un paciente de 17 años con Parkinson haya logrado recuperar el 80% de sus habilidades, considerando que la enfermedad es degenerativa. Ujú. Digamos que la enfermedad de Parkinson en general, o sea, la regla general es que es degenerativa. Sin Ujú. embargo, hay algunas formas genéticas que han mostrado un comportamiento muy benigno de la enfermedad. Sí, entonces hay unas mutaciones específicas que han mostrado que los pacientes, por ejemplo, con esa mutación puntual, pueden tener el Parkinson hasta hace más de 20 años con manifestaciones leves y con muy bajas dosis de levodopa, ¿sí? Ahora, si el paciente tuvo un deterioro y luego mejoró, pues digamos que sí sería un caso donde hay que analizar qué cosas contribuyeron a eso, ¿cierto? Entonces, si fue algún cambio en el estilo de vida, que es, digamos, lo que yo más he visto, yo le digo a los pacientes, mira, si tú pudieras hablar con la gente que hace ejercicio, ¿sí? Y tengo testimonios de gente que me cuentan cómo les cambia la vida al empezar a hacer ejercicio y a comer mejor, ¿sí? Los medicamentos son una gran ayuda, sí, pero eso solo no construye salud, solo una herramienta. Las herramientas principales las tenemos todos a nuestro alcance, que son alimentación, ejercicio y Correcto. relacionamiento social, que es algo que con Beatriz, que tú siempre nos enfatizas y que es cierto. ¿Sí? La parte social es fundamental para la salud. Hoy estamos hablando, la parte afectiva, sexual es fundamental para la salud. Y no olvidemos la espiritual, Doc, que es lo que nos, Sí. lo que nos habita desde el ser y lo que ahí no hay herida, no hay Parkinson. Si vamos ahí a ese lugar, a lo que usted considere Dios, fuente, conciencia, ahí se arregla absolutamente todo desde el amor. Sí, es cierto. También tengo muchos testimonios y experiencias bonitas de pacientes que han reforzado esa parte que tú mencionas, lo que tú dices, cada quien le tendrá un nombre, le tendrá una concepción diferente de cómo es, pero yo creo que estar conectado con esa parte es importante, ¿sí? Porque pues estas enfermedades neurológicas son unas pruebas muy duras, ¿sí? Y son pruebas donde desafortunadamente muchas veces nosotros tampoco tenemos respuestas.
¿sí? Los médicos Ujú. quisiéramos muchas veces tener respuestas para ustedes y pues la ciencia es limitada. Pero cuando uno logra conectarse desde algo más, que es lo que siempre decimos acá, pues las cosas mejoran. Sí, lo que decimos, nosotros somos el mismo equipo. Estamos en un sistema que a veces es un poquito difícil y que no estimula mucho que nos sintamos del mismo lado, ¿cierto? Cuando no hay medicamentos, cuando tu médico tiene poco tiempo para hablar contigo. Pero en medio de eso, lo que es importante es que todos construyamos y juntos al mismo lado le pongamos cara al Parkinson y le hagamos la vida dura al Parkinson, no que lo dejemos pasar así, como dice Beatriz. No, siga, pero Mm, vamos a hacer una negociación, ¿cierto? Mi vida no va a girar alrededor suyo. Y para eso toca exacto. construir como médico, como paciente y sobre todo como sociedad, que es lo que Espacio Vital nos permite hacer acá. Sí, totalmente estoy de acuerdo con eso, Doc. Son las 8 y hay muchas preguntas, pero bueno, siempre damos la mayor cabida a las inquietudes, abordamos el tema desde todas las aristas posibles para que quede esta información aquí, que después ustedes van a poder consultar en el canal de YouTube de Escenario Vital en unos cuantos días. ¿Para qué? Para que usted pueda volver a escuchar, pero sobre todo para compartir con aquellas personas que lo necesitan, que ustedes consideren que esta información es valiosa. Así podemos amplificar este conocimiento que sin duda pues va a generar grandes cambios y transformaciones positivos en los pacientes, en los familiares y en los cuidadores, en la comunidad del Parkinson. Así que, Doc, ¿dónde la pueden conseguir? También a Sandra Guerrero, por favor, que nos diga de la Fundación Parkinson cómo generar este apoyo también. Seguramente muchas personas querrán comunicarse con ustedes. Entonces, Doc, ¿cuáles son, Bueno, o los datos, si los puede dejar ahí, cómo hacemos? pues yo digamos que tengo dos sitios donde trabajo. Uno es la Clínica Nueva El Lago, que queda aquí en la 76 con 15. Allá veo pacientes de 9 EPS. Trabajo en el Hospital Universitario Nacional, que es el que queda en el CAN. Allá pues veo distintas EPS, Sanitas, Alianza Salud. También allá se puede agendar consulta particular. Estoy en Doctoralia, mi perfil está en Doctoralia, si me quieren buscar. Pero recuerden que yo no soy la única. En Colombia tenemos muchos especialistas de desórdenes del movimiento. Gracias a Dios, cada día llegan más neurólogos entrenados en este tipo de patología. Entonces, pues no lo olviden. Recuerden manifestar todo sin pena. ¿Sí? Ser humano no es algo que deba dar pena. Y si hablamos a tiempo, como decía Beatriz, muchas cosas pueden mejorar. Entonces, esa es como Total. la cuestión. Estoy también en Instagram, que creo que está por ahí en los videos de Escenario Vital que tuvimos en estos días haciendo la invitación. Entonces, pues yo estoy a sus órdenes. Espero que esta información sea útil. Recuerden que son recomendaciones generales, pero igual vale la pena que cada quien le pregunte a su médico de confianza para tener una mejor salud y tener bienestar de verdad. Muchísimas gracias, Doc. Y Sandra Guerrero, de Fundación Parkinson, por favor, gracias por acompañarnos, gracias por apoyar este escenario vital y por favor, ¿dónde se pueden comunicar todas las personas interesadas con la Fundación? Bueno, nos pueden contactar por Instagram o Facebook, ahí estamos, nos pueden dejar su mensaje, o si no, a la línea telefónica 317-853-4675. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por la compañía y por siempre también mostrarnos todo este trabajo desde la Fundación Parkinson, a Escenario Vital, a todos los que hacen posible este espacio. Gracias, pues hoy hemos entendido un poco también que el Parkinson no elimina la sexualidad, sino que la transforma y toda transformación cuando se hace desde el amor, pues abre nuevos caminos. Así que si algo nos deja esta conversación siempre con la doctora Xiomara García es que pues la intimidad no se reduce al cuerpo, sino que también es compañía, también es ternura, también es reconocer al ser que habita en cada uno de estos cuerpos. Ha sido un inmenso placer, como siempre, conducir esta entrevista, Doc. Gracias y nos veremos el próximo año, ojalá con más temas de interés, con aquellos temas que nos sigue pidiendo la comunidad acerca del Parkinson y también los familiares y cuidadores. Un honor, gracias, bendiciones y muy buenas noches para todos.